Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, sean bienvenidos a este día domingo donde nos reunimos para bendecir el nombre de nuestro Señor. Sin duda que el Señor cada día tiene algo preparado para nosotros y yo agradezco a Dios por eso. En este día agradecemos el que usted pueda permitirnos entrar a la intimidad de su hogar y a los distintos lugares donde usted nos está viendo. Saludamos a cada uno de los hermanos y hermanas y a los amigos que se conectan o que se conectarán de los distintos lugares de nuestro país y del extranjero. Esperamos de todo corazón que se encuentren bien, de salud, y que Dios les bendiga y fortalezca a sus familias, les guarde. Si alguno está triste, pueda recibir consuelo de parte del Señor. Si alguno está con necesidades o dificultades, que el Señor pueda cubrir aquellas dificultades a través de todos esos instrumentos que Él mueve, todo lo que Él coloca para que las cosas vayan mejorando, exista un cambio, esta red de apoyo que necesitamos mantener activa en cuanto a la fe, en cuanto al propósito del Señor en nuestras vidas. Así que agradecemos al Señor porque estamos nuevamente en este lugar, porque Él hasta aquí nos ha guardado, nos ha bendecido, porque hemos visto su amor, hemos visto su misericordia, hemos visto todo lo que Él hace, cómo se mueve en relación a lo sobrenatural. No tenemos respuesta para todo, eso está claro. Solo puedo decirle que las cosas pasan porque Dios es soberano y en la soberanía de un Dios, Él le place tomar decisiones que a nosotros no nos agradan muchas veces. Sin embargo, tenemos acceso a su gran misericordia en tiempos de dificultad, en tiempos de angustia y de necesidad. Así que vamos a orar por todos los que se comienzan a conectar y pidamos a Dios para que Él sea con nosotros en este día. Padre eterno, le damos las gracias porque usted nos bendice y nos permite poder reunirnos en este día de manera tan especial. Yo le ruego en este momento que usted bendiga a cada uno de sus hijos que se conecta, que comparte junto a nosotros. Le pido, Señor, que traiga paz a los corazones. Si alguno tiene ese desespero, Señor, esa angustia, esa necesidad, usted traiga esa paz, esa tranquilidad al corazón. Señor, quite toda angustia. Si hay alguien enfermo, Señor, traiga usted sanidad. Le pedimos que usted intervenga por fe. Sabemos que cuando hablamos de estas cosas parecemos gente que no estuviera cuerda, porque hablamos de alguien que tal vez no vemos. Pero sí hemos podido sentir su presencia de manera especial, sobrenatural. Siempre existe eso tan extraordinario, Señor. Somos de una naturaleza espiritual y por lo tanto sentimos cuando tú estás cerca, cuando tú has estado presente, obrando en misericordia, en bondad. Te ruego que tú nos guardes, que nos bendigas, nos ayudes en este día, nos fortalezcas, nos dirijas, nos des paz, tomes el control, Señor, y que tu presencia, Señor, empiece a llenarlo todo. Te lo ruego, Padre Santo. Tú lo puedes transformar todo en tan solo un instante. De ti depende, Señor. En el nombre de Jesús te ruego tu bendición sobre este servicio y sobre cada uno de los que se comienzan a conectar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a una alabanza y mientras usted le comenta a sus amigos, hermanos, que ya estamos conectados para este servicio, que prontamente volvemos ya con la palabra de inmediato. Tenemos algunas cosas maravillosas que compartir y que abordar. Así que Dios les bendiga. Vamos a esta alabanza, hermano.
levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Bien, ya estamos de vuelta. Una alabanza bastante preciosa que habla de este tiempo que solemos vivir a veces y tiempos difíciles. Dice, cuando levanto mis manos, siento algo especial. Siempre esta alabanza nos llena cuando estamos en cultos normales. Es una alabanza que inunda el ambiente porque habla de esta realidad que vivimos. Mientras cantábamos, hablábamos con nuestro hermano sobre lo que anda en el ambiente, sobre los que están en el espíritu, cómo disciernen las cosas en el espíritu y cómo hemos perdido esta capacidad de ir descubriendo lo que está a nuestro alrededor, eso esencial que nos permite también ir generando un control, viendo el terreno en el cual estamos moviéndonos,
esa sensibilidad en torno a lo que está a nuestro alrededor, no debemos perderla. Está en la palabra y es importante que no la perdamos. Amén. Vamos a pasar a la palabra del Señor, el libro de Mateo 23. Bien, Mateo capítulo 23. Si ya la encontró, vamos a dar lectura a este texto, muy instructivo por lo demás. Creo que es un texto que me ha ayudado mucho estos días a poder definir ciertas ideas que necesitamos asentar como iglesia, como pueblo de Dios. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Si ya la encontró, leemos entonces en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Que Dios les bendiga. Vamos a orar un momentito, vamos a dar gracias por esta palabra. Eterno Dios, le damos las gracias por esta palabra que hemos leído. Es un texto pequeño, pero con una enorme profundidad y que abordaremos en lo posible a cabalidad, Señor. Y yo le ruego que nos dé la gracia, nos dé el entendimiento, la sabiduría. Señor, te ruego que traigas a nuestras vidas la capacidad de poder explicarlo de la mejor forma y que nuestros hermanos puedan comprender también el concepto al cual tú apuntas con esta palabra, Señor. Te ruego esa bendición, Señor. Son textos transcritos, relatos de lo que usted dijo, no de lo que otro apóstol dijo, de lo que usted dijo. Yo le ruego que podamos nosotros instruirnos, Señor, al máximo en ello, sin darle una doble interpretación. Se lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Está leída esta palabra y yo, a diferencia de otras ocasiones, no escribí una pregunta hoy día. Siempre hago alguna pregunta que esté relacionada, no para que usted la conteste, no es un desafío de preguntas y respuestas, sino que hago una pregunta para generarnos ese cuestionamiento hacia nuestra forma de vida. Pero ¿qué podemos hablar sobre esto? Jesús acusa a escribas y fariseos. Es un texto que no necesariamente, cuando yo estaba más pequeño, en muchas ocasiones, estos textos eran tomados como una reprensión, en realidad. Y se transfería el concepto del reprendido a la congregación. Pero esto tiene un significado y una connotación tremenda. Y yo quisiera pedirle a ustedes que pongan mucha atención a los que están en casa, dejen un poco de hacer sus cosas, si están tomando desayuno, perfecto, pero pongamos mucha atención, porque el planteamiento que expone Jesucristo en este texto es profundísimo. O sea, nunca hemos nosotros tomado con la seriedad que se merece este texto, porque en él está
podríamos decir encubierto, porque nos cuesta darnos cuenta a veces las cosas que están protegidas en un texto tan sencillo. Parece un relato histórico simplemente. Pero detrás de esto hay un desafío planteado para mi persona y también para usted. Como desafío podríamos nosotros hablar hoy día sobre qué sucede cuando nosotros hemos tenido un concepto, una visión, cuando a usted le dicen, ándate por esta calle, y al medio y es un callejón oscuro, muy oscuro, tenebroso casi. Así se transforma la vida del ser humano a veces, en un callejón muy oscuro. Pero en este callejón hay ciertas estaciones donde hay lámparas que nos permitirán ir de un tramo al otro hasta encontrar la próxima lámpara que nos llevará a seguir avanzando. La decisión y el desafío que se plantea es si usted toma esta lámpara para iluminar su camino, que para usted es desconocido, o deja la lámpara ahí y sigue caminando sin saber si hay un hoyo, si hay algún evento que pueda causarle algún accidente. Entonces, el Señor nos tiene en este camino, nos tiene en este laberinto de vida, pero están estas estaciones que son la palabra del Señor y que iluminarán el caminar de una estación a otra. Porque no pretendamos caminar o creer que tenemos el camino del Evangelio conocido por completo, porque hay un montón de cosas que hemos desconocido. Y al desconocerlas, digo desconocerlas no solo porque no tengamos acceso a ellas, sino porque hemos simplemente ignorado ciertos detalles que están incluidas en ellas. Hoy día, si yo hago la pregunta, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Quiénes eran los escribas? Nosotros vamos a este texto. Los fariseos eran los rabinos. Los saduceos, ¿qué es lo que eran? También estaban dentro de la misma cúpula, pero habían ciertos grados. Los escribas, ¿quiénes eran? ¿Cuándo nacieron? ¿Por qué nacieron? Entonces, como no tenemos claro el concepto ni la historia de los fariseos, de los saduceos, ni de los escribas, es que se transforma, ¿cómo decirlo?, en el mensaje, en ciertos pasajes de oscuridad, entre comillas, que no podemos entender, se transforma en algo difícil de interpretar. Y cuando nosotros tomamos la interpretación a la ligera, nosotros entregamos un mal mensaje. El Señor a veces nos permite cambiar estos mensajes. Espiritualmente es una inspiración la que sentimos, y a veces decimos, no, que el Señor me dijo que cambiara el mensaje. Sí, pero yo no sé si usted denota la gran responsabilidad que eso significa, porque cuando eso sucede es que te quiere hablar a ti primero. Entonces, el mensaje para el que está aquí, uno tiende soberbiamente a pensar, me toca entregar un mensaje para los demás. Y no es así, el mensaje debe hablarnos, debe enseñarnos, debe instruirnos, debe entregarnos luz de lo que está sucediendo, iluminar nuestros conceptos, nuestra sabiduría. Entonces yo no puedo llegar y lanzar un concepto sin profundizar en ello. Eso es una irresponsabilidad. ¿Por qué razón? Porque usted, que va a quedar con esta siembra en su corazón, este mensaje que es una semilla, va a tener una mala semilla. Entonces debemos aclarar bien los conceptos. Cuando hablamos de fariseos, estamos hablando de un grupo de personas que son complejas. Fueron complejas, pero que también fueron parte importante de la historia del pueblo judío. Los fariseos, y vamos a entrar de lleno al tema, porque aquí le dice primero habla Jesús, y le dice a la gente y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Establezcamos qué es la cátedra de Moisés. Hoy día hablamos de cátedra, en pedagogía existe la libertad de cátedra, y la libertad de cátedra está relacionada
con la capacidad que yo tengo como expositor de algo, de plantear el tema de la forma que yo quiera plantearlo. Me refiero a las herramientas que yo tengo para ello, ya sea con arte, con literatura o con las cosas que yo tenga a mis manos para poder plantear este concepto que quiero enseñar, siempre y cuando no me vaya de su origen, del objetivo para el cual está planteado este concepto, este objetivo mínimo para enseñar. Eso es lo que hoy día conocemos como libertad de cátedra. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la cátedra en el término de Moisés? Cuando hablamos de cátedra de Moisés, estamos hablando de una silla o la silla de Moisés. ¿A qué se refiere esto? Solo se usaba en la sinagoga y se utilizaba para leer y para enseñar. O sea, se había trasladado el culto o esta enseñanza de los sacerdotes, en fin, a la sinagoga. Hay todo un tema, eso no lo vamos a abordar hoy día porque el tema de las sinagogas también es un tema largo y profundo. Y nos tomaría muchas horas poder abordar eso. Pero cuando hablamos de la cátedra de Moisés, estamos hablando de una silla, es un sillón con brazos, una especie de sitial. Y era un lugar donde el sumo o el sacerdote, que era el que enseñaba, el rabino, exponía los textos de Moisés. O sea, estamos hablando de la ley entregada por Dios a Moisés. Aclaremos entonces. Entonces habló Jesús, que en hebreo sería Yeshua. Voy aclarando para que vamos teniendo este componente de su nombre original. Dice, a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, en esta silla, en este sitial de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran de la tribu de Leví, o eran levitas, doctores de la ley, que eran los que transcribían el texto. Ellos eran muy acuciosos en esto, eran muy responsables, se les llamaba doctores de la ley, porque ellos escribieron no solamente los escritos de Moisés, sino que también escribieron el Talmud. Eran los destinados para escribir. Por lo tanto, el conocimiento que tenían de las Sagradas Escrituras era a cabalidad, o sea, conocían todo lo que podían de la palabra del Señor, de estos escritos de Moisés. ¿Por qué habla Jesús? ¿Por qué reconoce que en la cátedra de Moisés se sientan? Porque en ese lugar se tenía que enseñar lo que Moisés o Dios le había entregado a Moisés. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos, en su nombre, se llaman separados. Ese es el concepto de la palabra fariseo. Los fariseos aparecen alrededor del año 587 al año 536 antes de Cristo. Hay todo un tema relacionado con la insurgencia que ocurrió, porque en ese tiempo, en esos años, había que abordar, digamos, de manera genuina, cuidar lo que se había perdido, que era la entrega del mensaje de Dios, de la cátedra de Moisés. Y los fariseos fueron los creadores, o sea, ya tenían más de 400 años de escuelas. Ellos fueron creadores de escuelas. Ellos trabajaron mucho lo que era políticamente y religiosamente la influencia en el pueblo y en la sociedad. Por lo tanto, necesitamos, creo yo, como pueblo evangélico, como personas que creen en un Jesucristo, que a lo mejor usted dirá, para mí no me interesa eso, me interesa el mensaje de Jesucristo. Pero y nada más, o sea, lo que Cristo hace en el corazón, pero necesitamos entender algo muy potente, porque de aquí nace la confusión que hemos tenido durante muchos años y que todavía hoy día se plantean. Hay mucha gente que llega y lanza versículos al azar, y no es así, tengamos cuidado con eso. ¿Qué significa el fariseísmo? El fariseísmo en el fondo genera la escuela. De aquí venía de esta escuela de los fariseos venía
el sabio que instruyó a Pablo, al apóstol Pablo. Recuerde que Pablo hablaba de ser fariseo de fariseos, o sea, cumplía con todas las normativas que habían establecido los fariseos. Los fariseos, en este afán de proteger la palabra entregada a Moisés, crearon, y aquí es donde me quiero detener, no se me ocurre a mí, hermanos y hermanas, no es que se me ocurra a mí decir esto. Esto es un registro histórico que está reforzado y refundado por historiadores que han hecho un análisis profundo hoy que gracias a Dios tenemos tanto acceso a la información. La historia señala, en el tiempo de los macabeos se produjo un tremendo desbarajuste a nivel político, religioso. Recuerden que luego de eso aparecen estos levitas que son los doctores de la ley en protección de que se transcriba de la misma forma el texto original. ¿Cuál era la gracia? Los fariseos, en su aplicación a la palabra, eran un poco más, no eran, ¿cómo podríamos decirlo? Como eran políticos y religiosos y tenían influencia, ellos lograban acomodar un poco el texto. Entonces, obligaban a hacer un ritual cuantioso de muchos pasos, pero no necesariamente ellos los cumplían. Y lo vamos a corroborar. Recuerde que el texto bíblico enseña cómo ellos también tenían esta mala costumbre de acosar a las viudas, de hacer un montón de cosas que no eran muy agradables a Dios. Entonces, en el fondo, por eso es que Jesucristo no los reconoce. Bueno, no me voy a adelantar a eso porque quiero ir paso a paso. Fariseos de la escuela, de las escuelas, eran prácticamente quienes sostenían todo esto. Pero tenían otro tema, ellos eran de clase media. Qué interesante, ¿eh? O sea, tenían una relación desde los más pobres hasta la clase media, y de ahí se empezaban a saltar recién para arriba. ¿Y quiénes se metían en la clase alta? ¿O quiénes eran de clase alta por herencia? Eran los saduceos. Los saduceos, que también son parte importante de las aclaraciones que hace el Mesías, los saduceos eran de un linaje de clase alta y se habían hecho cargo de lo que se me olvida el nombre de la cúpula que tenían cuando apresaron a Jesucristo. No era la sinagoga, era la estructura política que tenían con respecto a eso. Pero bueno, ya me voy a acordar. Y ellos en el fondo se habían hecho cargo como sumos sacerdotes en algunas áreas. Entonces, ellos discutían porque ellos solo valoraban los escritos de Moisés, que era lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la ley, o bien llamada la Torá. Y la Torá traducida, digamos, a nuestro idioma no sería ley, sería instrucciones. Por lo tanto, cuando hablamos de los saduceos, ellos solo creían en los escritos de Moisés, pero no tenían idea de los profetas. No era precisamente el concilio, pero Caifás era uno de los presidentes, pero no era concilio. Bueno, el tema es que, disculpen, pero tengo en el hermano José Miguel y me gusta compartir cuando podemos enseñar un poco sobre esto. Entonces los saduceos creían, establezcamos esto para que nosotros se nos ordene el cuento para poder explicar, por ejemplo, Gálatas, para poder explicar algunos textos de Romanos, los textos de Pablo, porque Pablo no se detiene a explicarnos a nosotros por qué, porque él envía cartas. Él envía cartas relacionadas con el problema puntual, pero no nos explica a nosotros porque él no estaba pensando en nosotros, estaba pensando en lo que sucedía con los Gálatas, con los romanos, con los efesios, en fin, a quien le mandara una misiva. Pero veamos, saduceos, ellos solo creían en los primeros escritos de Moisés, pero no contaban con los profetas. Por lo tanto, cuando Jesús hablaba de las profecías, los saduceos quedaban colgados. No entendían nada, perdonando la expresión. Los saduceos no entendían nada, porque no tenían conocimiento de las profecías. Los fariseos manejaban todo.
manejaban tanto los escritos de Moisés, de los profetas, y ellos escribieron muchas leyes que estaban relacionadas, lo que hoy día podríamos llamar, no me acuerdo el nombre del texto. Claro, las leyes civiles. En el fondo, lo que establecieron los fariseos fue de estos escritos entregados a Moisés, que son lo que usted y yo conocemos como estas leyes o estas instrucciones. Ellos tomaron estas instrucciones entregadas por el Señor, que eran muy sencillas para todo esto y que las vamos a leer en algún momento, y lo que hicieron fue deformarlas. Entonces, por eso es que Jesús se detiene en este versículo y dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Bueno, hemos visto quiénes son los escribas, hemos visto quiénes son los fariseos, y aparecen los saduceos porque es importante nombrarlos, porque siempre estuvieron en la pelea ahí. Los saduceos se apropiaron del sacerdocio de manera ilegal. Ellos no tenían derecho al sacerdocio. Mire qué interesante. Zacarías aparece entre medio de la historia. Yo lo invito a usted para que usted pueda comprender el por qué Pablo habla de la forma que le habla a los Gálatas, por ejemplo, y le habla a otros pueblos. Y por qué Jesús habla de esta forma al pueblo a su pueblo. Porque en el fondo, cuando hablamos de usurpar, los saduceos, los fariseos y los escribas estaban, pero, ¿cómo decirlo?, empoderados de todo el sistema político y religioso de la época. Habían hecho a conveniencia un pacto entre ellos para no pasarse a llevar y cubrir cada uno en sus áreas. Por lo tanto, se dejó de lado, ¿a quién? Al sacerdote Zacarías. ¿Recuerda usted a Zacarías? Él estaba encargado de hacer sus funciones en el templo. Zacarías era el papá de Juan el Bautista. Por lo tanto, él era del linaje sacerdotal, por lo tanto, él debería tener una instancia en todo lo que sucedía. Sin embargo, fue asesinado en un momento entre la entrada del templo y el lugar santo, en el patio del templo. Fue asesinado junto a muchos sacerdotes que les correspondía por linaje seguir en el templo. El Sanedrín, esa era la palabra, el Sanedrín. Muchas gracias, hermano José Miguel. Gracias, el Sanedrín. Entonces, mire qué interesante todo este juego de política. Esto es como una serie que se llamaba House of Cards. Pero así funcionaba desde ese tiempo, políticamente y religiosamente. Se creó todo un sistema bastante turbio, entre comillas, perdonando esa expresión, que hizo que estas personas estuvieran muy empoderadas. Entonces, cuando llega el Mesías, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, o Yeshua, si pudiéramos decirlo, me encantaría poder nombrarlo siempre así, pero sé que podríamos generar alguna confusión en los hermanos que pueden estar ingresando como recién. Entonces, vamos a nombrarlo de este modo. Nuestro Mesías establece que los fariseos, los escribas, se sientan en esta cátedra. Parten bien. Están sentados en este sillón. Así que todo lo que os digan que guardéis, él está diciendo, mira, guarden lo que dicen los fariseos y lo que dicen los escribas. Lo que ellos dicen, sentados en la cátedra de Moisés, hay que guardarlo y hacerlo. Pero mire aquí, hace punto y coma, dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué significa esto? Volviendo a este tema medio extraño, Jesucristo, nuestro Mesías, había desconocido a los fariseos, a los saduceos y a los escribas cuando va y se bautiza en el Jordán junto a Juan el Bautista. Con eso, el Mesías lo que hace es decir, reconozco tu descendencia o tu ascendencia sacerdotal. Y por eso le dice, es importante que sea bautizado, porque a pesar de que hayan asesinado a tu papá, tú eres el sacerdote. Entonces,
Estos fariseos, saduceos y escribas estaban muy molestos porque cualquier personaje importante o rabino debía o que quería bautizarse en una de las sinagogas que estaban allí o la sinagoga que estaba dispuesta para ello, con esto reconocía que seguía o a los fariseos o a los saduceos o a los escribas. Cualquiera de los que estaba ahí liderando, si Jesús se bautizaba en esa sinagoga, habría tenido que transformarse en un discípulo de ellos. Pero Jesucristo, como era una persona, nuestro Señor era una persona que respetaba mucho los escritos de Moisés y lo que decían los profetas, reconoce a Juan el Bautista del linaje del sumo sacerdotal y dice, este es el linaje a quien yo voy a seguir, a quien yo voy a servir, porque es el linaje del Padre. Estos son los escritos de Moisés y los profetas. Esto es lo que yo tengo que hacer y lo que ustedes tienen que hacer. Y aquí viene la expresión de lo que sucede con los fariseos y con los escribas. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Cuando hablan de atar, están diciendo que ponen cuerdas. En el fondo está siendo, no está siendo literal, está siendo figurativo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Qué significa estas cargas? Que el Señor lo que establece es súper sencillo, ya lo vamos a ver más adelante. Pero estos hombres habían transformado todo en algo difícil para ellos transformarse en el fondo en los representantes de Dios en la tierra. Y así todos tuvieran que acudir a ellos frente a cualquier necesidad o cualquier problema que pudieran sentir o de no poder avanzar. Entonces todo tenía que pasar por ellos, filtraban todo. Por lo tanto, el Señor les dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, refiriéndose a quién, a los fariseos y a los escribas, ni con un dedo quieren moverlas. Que Dios nos bendiga. Vamos más adelante, dice, esto no lo vamos a ir agregando ahora. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Era todo una expresión. El Señor estaba muy molesto con ellos porque hablaban de los pobres, pero no necesariamente ellos solo lo recordaban, no hacían obras para los pobres. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, que eran unos aparatos que eran para que los vieran finalmente, y extienden los flecos de sus mantos, que los flecos de los mantos tienen un significado, no lo vamos a ver ahora, pero tiene un significado rabínico también. Y aman los primeros asientos en las cenas, estar en los lugares de alcurnia, donde fiestas sociales, donde se pudieran ver ellos. Y las primeras sillas en las sinagogas, les gusta la importancia, la opulencia. Y las salutaciones en las plazas, que la gente los reconozca, los salude. Aquí viene el rabino tanto. Y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es nuestro maestro, o porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Lo que hace Jesús, lo que hace el Mesías, es decir, lo mismo que aparece en el libro de Apocalipsis. Si esto es muy interesante, el cruce que hace Apocalipsis con todo lo que habla Jesús. Establece que no hay más ni menos, somos iguales, somos hijos. Todos tenemos los derechos. Todos vosotros sois, dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque no es vuestro Padre, porque no es vuestro Padre el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo.
perdón, lo vamos a leer bien. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Gracias. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros. Sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tremendo mensaje que entrega a la gente en aquel lugar. Y aquí se refiere a ellos, y esto es potente, porque lo que establece aquí el Mesías es un desafío. En el fondo les plantea fuertemente su postura a los fariseos. Les dice, verso 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué potente. Leámoslo de nuevo, dice. Les dice directamente, nos falta esa gallardía a veces. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos, lo cierras, dices, no puede entrar nadie al reino de los cielos. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, había gente que había recibido los escritos de Moisés, era súper sencillo. Pero ellos cerraban todo porque ellos querían tener, en el fondo, el monopolio del reino de los cielos. Entonces ellos eran los que permitían decirle a alguien si entraba o no entraba al reino de los cielos. Por lo tanto, como habían vendido esta figura, tenían ese poder político y religioso, porque gente con mucho dinero, porque recordemos que los fariseos estaban dentro de la clase media y trabajaban mucho con los empresarios, tenían este poder para manejarlo. Entonces, imagínense lo que podían hacer con aquel que no tenía los medios. Y aquí les viene a decir, y hay de vosotros escribas y fariseos, y vuelve a relatarles, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. ¿Sabe qué significa eso? Que estos sinvergüenzas se metían en las casas de las viudas y copulaban con ellas. Y como pretexto, hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y les establece eso porque son quienes están a cargo del traspaso o de la transcripción de los textos del Señor o del Padre a la comunidad, a la gente. Luego vuelve a llamarlos hipócritas y les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que a vosotros, o que vosotros. Que Dios nos bendiga. Prosélito es una persona que entró recién, que aceptó, buscaba gente que aceptara. Y vamos a ir a tal lugar. Y lo más probable es que buscaran gente que tuviera algún acomodo para poder reunirlo. Pero luego que ya lo hacían ingresar, le decían, no puedes entrar tú. Estás perdido completamente, tienes que hacer mucho mérito para que Dios te acepte. Entonces, el mérito que tienes que hacer, y acomodaban todas sus, entre comillas, leyes. ¿Ya? Veamos qué sigue diciendo acá. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Mira qué manipuladores. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios ciegos,
Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Entonces habían cambiado la estructura y le habían dado valor a lo tangible, a lo que se podía vender, a lo que se podía transar. Es toda una estructura que podemos ver hoy día también de nuevo, y que si nosotros no ponemos cuidado con esto, caemos en las redes que dejaron extendidas estos saduceos, estos fariseos y estos escribas. Después nuevamente dice, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Luego vuelve a decir, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia. Mire, interesante, ¿eh? Había, porque a nosotros nos pareciera que solo habían sacrificios de holocaustos de sangre, y no, también habían sacrificios o ofrendas de verduras, digamos, y dice, este versículo es muy potente, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, nuevamente, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, todo aquello que es barato, y dejáis lo más importante, ¿de qué? De la ley. Pero cuando Jesús habla de la ley, estamos hablando de la instrucción entregada por Moisés. Eso significa ley, instrucción. Dejáis lo más importante de la instrucción, la justicia, la misericordia y la fe. Leo de nuevo. Dejáis lo más importante de la ley o la instrucción, la justicia, la misericordia y la fe. La justicia es hacer la ley o observar estas instrucciones y respetarlas, cumplirlas. Un hombre justo es aquel que habla y hace y vive estos preceptos establecidos por el Padre. La justicia, la misericordia está relacionada con ese, y aquí les llama la atención porque en el fondo hablaban de los pobres, pero no los socorrían. No había un plan integral que ayudase a estos pobres. Recuerden que la ayuda para los pobres se relacionaba con el día, con el Shabbat, con el día de reposo. Ese día de reposo, o el día antes, el día viernes, voy a hacer una breve reseña de eso para que entendamos por qué. A la entrada del mercado, en Israel o en el lugar donde estuvieran, estaban los huérfanos y las viudas, los ancianos, pero particularmente los huérfanos y las viudas. Y quien entraba al mercado para comprar las cosas para el día de reposo o su Shabbat, miraba en esta canasta y Dios tenía que hablarle en su corazón, tenía que tocar su corazón, inspirarlo a comprar lo que necesitaba el huérfano y la viuda, una parte de ello. Entonces, como muchos entraban, Dios proveía para cada uno de ellos conforme a sus necesidades. Y eso no solo servía para el día de reposo, sino que les cubría toda esa semana. Por lo tanto, de ese modo estaban cubiertos los huérfanos y las viudas. Cuestión que habían desentendido, ¿ya? Luego les dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis al mosquito y tragáis al camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso. Esto era parte de las leyes de los sacerdotes, ¿eh? de los fariseos y de los escribas y de todos los que agregaban todo esto. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Todo debía estar reluciente, era un mandato ya, establecido como un mandato. Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
Cuando le decían a un rabino injusto, le decían a este tipo, le estaban diciendo, tú no estás cumpliendo con los preceptos, con la ley. Eso le establecían a un rabino. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas. Esto es interesante. Y adornáis los monumentos de los justos. Esto que dicen aquí es potente. Dice, y decís, si hubiésemos vivido los días de nuestros padres, refiriéndose a los profetas que asesinaron en esos lugares, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Profetas asesinados, sacerdotes asesinados, el padre incluyendo ahí a Zacarías y a otros tantos que eran del linaje sacerdotal, fueron asesinados. Sin embargo, ellos decían, no, nosotros no habríamos hecho eso. Así que dais testimonio, les dice el Señor, contra vosotros mismos. ¿De qué sois hijos de aquellos que mataron? Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. O sea, ustedes están reconociendo que su ascendencia, su descendencia, fueron los que asesinaron a estos profetas, que tenían que estar liderando hoy día y que tendrían que haber estado en el templo y que tendrían que haber estado haciendo las instrucciones, esta ley que te estoy hablando. Se da cuenta que lo que le está estableciendo Jesucristo, nuestro Mesías, a estos fariseos potentes, tenían mucho poder, pero les está diciendo sus, entre comillas, leyes, sus instrucciones, no son las leyes que estableció Moisés. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Aquí yo encuentro que el Mesías se molestó. Bueno, esto significó que después lo asesinaran. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? De este modo no puede ser. Por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Mira la profecía que entrega el Mesías. Serpientes, les dice, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios escribas. Les va a hablar de todo esto, a pesar de que ellos tenían escribas, pero les van a mandar unos de verdad. Sabios que podían interpretar estos textos y profetas que iban a instruir o a hablar en nombre de Dios sobre lo que habría de venir. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Se incluye a él, yo creo, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Por qué creen ustedes que hicieron esto? Porque este Zacarías, recuerden que lo visitó un ángel. O sea, tenía esta impronta de profeta. Entonces había que eliminarlo. Yo insisto, yo luego de leer todo esto, yo le pido perdón a todos mis hermanos si es que algún día entre broma, que uno a veces tiene estas bromas, le he dicho fariseo, porque esto es un insulto para un hijo de Dios.
el que le pudieran decir de este modo. Sería irresponsable de nuestra parte, como hijos de Dios, tratar a alguien, pero no estoy llamando a la persecución, ni un mensaje xenofóbico, ni mucho menos, ni tampoco, sino más bien al hecho de la manipulación creada por esta institución que generó todo un desorden en la entrega teológica y la exhortación de, podríamos decir como palabra ontológica de origen, de los demás textos. Entonces, si no comprendemos lo que son los fariseos, lo que son los saduceos, lo que eran, y lo que eran los escribas, no podemos entender ni Gálatas, ni Romanos, ni las otras cartas, porque están relatadas, escritas, para un problema específico que se había generado por toda esta lucha que tenían posteriormente a Jesucristo, obviamente los discípulos, los apóstoles. Los apóstoles siguieron siendo perseguidos, siguieron huyendo en muchas ocasiones. Recuerden que en el año 70 o el 65 comenzaron las primeras insurrecciones y en el 70 se destruyó el templo, se persiguió, se destruyó todo en el año 70, después de Cristo, por el emperador bajo de sus alas. Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Está profetizando? Está profetizando. Porque os digo que desde ahora no me veréis más, no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Este análisis complejo, histórico, usted dirá, no parece sermón de día domingo, necesitaba algo que me elevara, que me motivara. Sí, pero cuando hablamos de esto, estamos hablando de estas mismas posiciones que debiéramos tener o comprender como conceptos, como bases. Yo no sé si esto le ha servido, pero creo que cuando hacemos este análisis y descubrimos lo que significa esta, ¿cómo se dice cuando se arma toda una trama política detrás? Esta conspiración político-religiosa que tenían los fariseos y los escribas. Cuando entendemos esta trama, logramos entender, por ejemplo, el porqué. Y le voy a leer al tiro. El por qué cuando se escribe a los Gálatas en el libro, en el capítulo 3 de Gálatas, verso 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Está hablando no de la ley del Señor Jesús, no la ley mosaica, no la observación de las reglas. Está hablando de esta interpretación farisaica. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y aquí está citando tácitamente Deuteronomio 27, verso 26. Deuteronomio, mire, aquí está citando lo siguiente. 27, verso 26. Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Este texto, Deuteronomio, que yo lo invito a leerlo, se llaman las maldiciones en el monte Ebal, ¿ya? Aquí entrega una serie de reglamentos el Señor, que yo no creo que el Señor esté en desacuerdo con estos reglamentos. Leámoslo. Yo queda poquito, vamos a terminar ya, falta poquito. Dice, y mandó Moisés al pueblo aquel día diciendo, estoy hablando de Deuteronomio capítulo 27 del verso 11 en adelante, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz.
esto es lo que iban a decir. Dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Ese fue el pacto roto. Cuando hablamos de se rompió un pacto, veamos el verso 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Jesucristo estaría en contra o Pablo estaría en contra de este mandato? No puede estar en contra de ello. Él conocía la palabra, él era fariseo y tenía que saberla de memoria. Era instruido por Gamaliel, que buscaba también la verdad en todo esto. Maldito el que deshonra a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes cuando Jesús les dice esto? ¿Ustedes qué es lo que hacen? Asolan las casas de las viudas. ¿Qué estaban rompiendo? Esta ley. ¿Y cómo decían ellos que no estaban rompiendo la ley? Bueno, dice, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y diré a todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, o sea, hace daño al prójimo sin que éste lo sepa, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, un sicario, y dirá a todo el pueblo, amén. Y lo que dice Gálatas 3:10 es, maldito el que no confiare, el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Que Dios nos bendiga. Para ir terminando vamos a cerrar, porque quiero que nos quede claro estos conceptos, hermano. Vamos con el verso... Aquí dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ese es un argumento que se utiliza hoy día y que es súper contradictorio, pero no está hablando de esta ley. No podemos ser malditos por algo que estableció, si no lo hacemos somos malditos. Entonces no podría existir tal contradicción lingüística porque atentaría en contra del principio divino. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué cosas establece Jesús en lo que hablábamos, por ejemplo? La justicia, la fe y la misericordia. Por lo tanto, el Gálatas 3, verso 12, dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cuando habla de eso, está refiriéndose al libro de Levíticos 18, Levítico 18, verso 5. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirán ellos. Yo Jehová. Qué interesante, ¿eh? Cómo está relatado y confirmado, para que tengamos cuidado con nuestra interpretación, por favor. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Da la sensación de que dice, y la ley no es de fe. Y, o sea,
que no tiene que ver con la fe, da esa sensación, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, hablando de ese texto del Levítico. Amén. Finalmente, cuando hablamos de ley o de instrucción, hablamos también de gracia. ¿Qué tiene que ver la ley y la gracia? Porque también se establece esta discusión sobre que hoy estamos en la gracia y no en la ley. Mire qué interesante. El texto o el término gracia en hebreo es gen, así se escribe, gen, con H, gen. Y ¿dónde o quién fue el primero que encontró gracia ante los ojos de Jehová? Nosotros lo nombramos en español Noé. Pero Dios es tan extraordinario porque el nombre en hebreo de Noé es lo mismo que Gem, pero al revés. Y gracia, el término gracia, para que usted lo sepa, significa cuidar la vida, proteger la vida. Por lo tanto, cuando encontró gracia en Noé, encontró aquello que tenía este varón para proteger la vida de aquellos que estaban a su cargo. Cuando los hijos de Dios rompieron este pacto que acabamos de leer, donde decía, así lo haremos, el maldito el hombre que no haga tal cosa, amén. Todo esto que se rompió ante el Señor, Dios necesitaba encontrar a alguien que tuviera gracia, que fuera capaz de proteger la vida de todos los que estábamos destituidos de la gracia o de la gloria de Dios. Para eso trajo a Jesús. Y Jesús, o en Jesús se encontró gen, gracia. Él era capaz de proteger la vida. Por eso es que encontrar gracia, o nosotros encontrar o hacer la gracia de Jehová, o estar en la gracia del Señor, significa que yo debo proteger la vida. Y quien protege la vida está cumpliendo con sus leyes, no las leyes de los fariseos, no las leyes de los saduceos, no las leyes de los escribas, la ley entregada por Dios a Moisés. Que si usted, yo le invito a leerla, repásela, no tiene ninguna contradicción con lo establecido por el Mesías, y por favor no se confunda con lo que intenta enseñar Pablo o con lo que enseña Pablo a cada uno de los pueblos, que es totalmente distinto y está relacionado con lo que acabamos de aprender el día de hoy. Le invito a que podamos reflexionar sobre esto. Mire qué interesante. Cuando hablamos de gracia, y yo te pregunto, ¿qué es la gracia? Nadie sabe qué es la gracia. No, la gracia es la misericordia del Señor que nos dio vida, sí, pero el término gracia es gen y es proteger la vida. Noé halló gracia, y dentro de su nombre está esta conjunción del hebreo. Y en Yeshua, en nuestro Mesías, existe también esta bendición. Y en cada cosa que el Señor establece, o aflora esta gracia. Que Dios nos bendiga. Este anhelo y propósito único de proteger la vida. Por eso es que encaró a estos tipos y les dijo, ustedes no están protegiendo la vida, ustedes no quieren que la gracia abunde, no quieren proteger la vida, están desviando el verdadero mensaje porque aquí hay un poder económico, ustedes viven muy bien, ustedes lo tienen todo económicamente. Entonces, cada vez que vemos al Mesías actuar en cualquier cosa que hacía, los abofeteaba en la cara y les decía, esto es lo que hay que hacer, esto sencillamente es los escritos de Moisés y los profetas. Que Dios les bendiga. Hasta aquí voy a hablar hoy sobre su palabra, y agradezco la voluntad que han tenido ustedes de poder escucharme también. Sé que es una hora, pero es importante que podamos aprender. Esa es la intención de cada uno de estos servicios, que podamos ir instruyéndonos ahora que no podemos reunirnos más seguido en la iglesia, en fin. Es un tema bien complejo de abordar, pero estamos
para eso en este día. Yo quisiera, para cerrar, a ver si... Ahí estamos listos. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que Él selle su palabra en nuestros corazones y renueve nuestras fuerzas. Soberano Dios, le damos las gracias porque usted nos permite cerrar este capítulo complejo, largo, Señor, pero creo que este análisis vale la pena para poder entender el origen de un malentendido, Señor. Yo quisiera que todos nosotros pudiéramos, a partir de hoy, observar tu palabra, Señor, del modo que se debe, Señor, sin confundirnos, Señor. Tener la claridad de lo que es la gracia y lo que es tu palabra es fundamental para que tengamos la tranquilidad de dónde estamos, cómo debemos funcionar, hacia dónde debemos funcionar. Señor, yo le ruego que nos ayude, que nos bendiga, que nos fortalezca, que nos permita avanzar. Señor, que su palabra quede sellada en nuestros corazones. Sé que no ha sido un mensaje donde este sermón genere tal vez un tema en particular que eleve las emociones, sino que más que nada ha sido instructivo, con el único propósito de ordenar lo que nos corresponde en el futuro, o seguir ordenando como hijos de Dios, como gente que ha creído en tu palabra. Y todos nosotros, y me refiero a aquellos amigos que pudieran vernos que son católicos, que son de otras denominaciones, tenemos un origen común, y este origen común es que hemos creído en su palabra y en este Cristo que trae vida, pero el origen de Él tiene un solo propósito. Señor, y yo quiero que podamos comprender aquello, y todos debemos volver a este origen, Señor. Yo te pido que podamos ir aprendiendo cada día más y sellando esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Le ruego su bendición sobre este mensaje, sobre mi vida y sobre sus hijos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos a estar yendo a un momentito de una alabanza mientras volvemos para orar por los enfermos y las peticiones. Vamos a esta alabanza. Caminé por el mundo sin saber si había un Dios. Siempre caminé por caminos de tinieblas y maldad. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y me escogiera desde el vientre de mi madre. Siempre rehusé a creer en su palabra y en su amor. Siempre rechacé cuando alguien me hablaba del Señor. Nunca imaginé que posara su mirada sobre mí y a conocerle me mostrara su amor. Me tocó, no habiendo nada bueno en mí, me transformó, cambió el deseo de vivir con su amor, calmó la sed de mi alma y mi corazón.
Ya estamos de vuelta, amados hermanos. Vamos a estar orando por las peticiones. Dice, oración por nuestra hermana Esmirta Rebolledo, oración por nuestro hermano Manuel Saldías, por nuestra hermana Mireia Rebolledo, por Paola Leal y por Lorenzo, ellos son desde Inglaterra, oración por Patricia Montes y su familia desde Estados Unidos, oración por Emilio Benavides también desde Estados Unidos, oración por Carolina, Francisco, el bebé que está esperando para que Dios le dé salud y protección, amén, vamos a estar orando para que Dios afirme todo. Oración por Emma, quien continúa hospitalizada, para que Dios obre. Oración por Gabriel Cornejo, por salud y para que Dios obre en él también. Oración por Héctor Cornejo, por salud, ya que tiene COVID, está con COVID, el hermano Héctor. Oración por nuestros ancianos, nuestros hermanos en el extranjero y en las diferentes iglesias a lo largo del país. Vamos a estar orando, pidiendo al Señor por cada uno de ellos. Así que clamamos al Señor en un solo espíritu. Recordemos que la fe puede mucho. Si 2 o 3 se reúnen en su nombre, dice la Escritura, a orar por un mismo propósito, Dios hará. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, infinito en amor, en misericordia. Aquí estamos, somos sus hijos. Necesitamos de usted, de su amor, de su bondad. Le ruego que usted renueve nuestras fuerzas, nos ayude en todo lo que necesitamos emprender, fortalezca nuestras vidas. Señor, restáurenos. Oramos por cada una de las peticiones, oramos por aquellos que están enfermos de COVID, oramos por aquel bebé que está en el vientre de su madre para que sea fortalecido y crezca, Señor. Señor, oramos por nuestros hermanos que necesitan oración por salud, en otros tipos de enfermedades, por aquellos que están en sus hogares, por los ancianos, por los huérfanos, por las viudas. Oramos, Señor, por aquellos que están con angustia, Señor, sin trabajo. Te pedimos que vayas proveyendo, Señor, para tus hijos. Le ruego también por aquellos que están en nuestro alrededor, nuestros cercanos, nuestros hermanos de las distintas iglesias, de Linares, de Curicó, de San Vicente, de los Andes, de acá de nuestra iglesia central, Señor, para que tú tengas misericordia, Señor. Padre eterno, te pedimos tu bendición. Señor, el deseo de nuestro corazón es que usted responda a estas necesidades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Oramos ahora para despedir este servicio. Gracias por haber estado presentes. Recuerden el servicio a la tarde los hermanos de Linares. El pastor Parro estará ahí predicando a las 7 de la tarde en LBZ Linares. Quiere conectarse, también puede hacerlo. Y recuerde que todos estos servicios están siendo publicados también en YouTube para que los vaya compartiendo. Soberano Dios, infinito en amor y en misericordia, ya estamos al final de este servicio y le rogamos que usted bendiga a cada uno de sus hijos que se han presentado en este día y que han sido parte de esta reunión. Le ruego que en todo usted sea con nosotros, sea guardándonos, dirigiéndonos y tomando, Señor, nuestras vidas con misericordia en términos de lo que necesitamos, Señor, para nuestra semana, Señor, que sea una semana llena de bendición. Y protéjanos, Señor, escóndanos en el hueco de su mano, que ni una plaga toque nuestras moradas, Señor, y que la enfermedad no llegue a nuestras vidas. Se lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga y hasta la próxima ocasión. Y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi